Muy buenas youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a intentar tratar un punto clave que es dónde vender, cuándo vender más concretamente y eventualmente cómo vender, pero sobre todo dónde y cuándo en un contexto de posible fase final de ciclo, ¿vale? Después de que el mercado ha estado subiendo durante muchos años, ha subido con mucha fuerza, especialmente el Nasdaq, en menor medida el SP500, en menor medida otros índices como el Eurostoxx Total Return o las bolsas europeas en general, perdón, pero la cuestión es cuándo vender. Hablamos, eso sí, y es importante especificarlo, dentro de la óptica de un inversor de largo plazo, donde vamos a intentar seguir lo que se llama el business cycle, que es el ciclo de negocios. ¿Qué es el ciclo de negocios? El ciclo de negocios es el tiempo que transcurre entre una recesión macroeconómica y la siguiente. En este vídeo no voy a hablar de macro, o lo hablaremos en siguientes vídeos porque es un tema muy importante y además utilizo un enfoque global, es decir, hablo mucho de técnico porque para mí los gráficos son muy importantes, pero también utilizo la macro, el técnico, los fundamentales y especialmente los indicadores de valoración y también los ratios para buscar empresas y el sentimiento. Para mí eso es el famoso MTFS, que yo lo he bautizado de esta manera para hablar de los cuatro grandes ámbitos o ramas de análisis. Aquí voy a hablar de lo que es una tendencia de largo plazo, lo que es el ciclo, e insisto, el ciclo de largo plazo que vemos en los gráficos de bolsa, como podemos ver, por ejemplo, en este que os voy a mostrar ahora, que es el gráfico del SP500, luego hablaremos de él, desde el año 2013, pero realmente hasta finales del año 2021, donde estamos, pero realmente podemos hablar incluso mucho antes, ¿no? Desde el año 2009, que es cuando se hizo realmente el suelo, porque esta caída que vemos aquí por el confinamiento provocó una mini recesión, pero eso no fue un fin de ciclo económico. El fin de ciclo económico podríamos tenerlo ahora si esta especie de techo redondeado se va confirmando. Y de eso quiero hablar en este vídeo, retomando ideas de las que llevo hablando mucho tiempo. De hecho, estas diapositivas vienen desde incluso 2016, concretamente de una presentación, una conferencia que hice en el Club Antares en Sevilla, junto con Hugo Ferrer y con Miguel Paz Viruet, que recuerdo muy bien. Y fijaros que desde el año 2016 sigue estando todo de actualidad. Luego veréis esos los gráficos que puse en ese momento, vamos a actualizarlo también con el análisis, pero primero vamos a empezar por analizar dos crisis y techos mayores para ver qué ocurrió y si eso podría ser aplicable a la situación actual y cómo le podemos sacar partido, ¿no? ¿Qué enseñanzas nos dieron esos techos? En realidad comento estos dos, en mi curso de análisis técnico también hablo del IBEX y hablo de alguno más, hablo de estas dos también, pero realmente todas las crisis, todas, y seguiremos analizando algunas más, pero voy a coger estas que son las más importantes. Una aunque sea muy antigua, por la importancia que tiene, la de los años 30, y las otras dos porque son muy recientes y también han tenido mucha importancia a nivel histórico. Y vais a ver lo llamativo que es la forma que tiene el mercado de comportarse. Vamos con ello. Esto es el ascenso y la caída del Dow Jones Industriales, el índice más importante del mundo por entonces, ahora mismo ya sería el SP500, entre los años 1924 y 1932. ¿Por qué empiezo en el año 24? Porque siempre que vemos una crisis de mercado es muy importante ver lo que pasa antes. No hay crack de mercado sin una subida y sin una aceleración previa. Aquí la subida fue muy fuerte en esos entornos, estábamos hablando de niveles de los 80, 90, 100 puntos y subió hasta niveles de los 400 puntos en una época en la que la bolsa estaba menos desarrollada y esto es, insisto, una media, esto es una media, es un índice que es una media de mercado. Fijaros cómo va subiendo dentro de una especie de canalización alcista, dentro de un ritmo, es decir, básicamente alrededor de un nivel de equilibrio aproximado, va subiendo y a partir del año 1928 se produce una aceleración alcista con respecto al ritmo al que subía antes y esa aceleración se mantiene, o mejor dicho, se produce la aceleración y luego seguimos al ritmo anterior en la zona del techo. Y lo más importante, y este es el mensaje principal de este vídeo, es que los mercados antes de girarse forman un techo. Lo cual no significa que antes de formar ese techo o durante ese techo, aquí fue durante y en el año 2020 hemos visto antes, se pueda producir un crack. Los cracks se producen en esos entornos. El famosísimo crack del año 1929 solamente es esto que vemos aquí, esta caída, ¿no? Porque esta línea gris, aunque está muy suave, es la evolución del índice, ¿no? Y lo demás son dibujos míos. Fijaros que el techo tarda casi 2 años en formarse. Si consideramos techo este momento en el que los precios están moviéndose en lateral.
¿Y qué hacen? El crack, como digo, fue solamente el principio. Viene precedido por un amago de subida libre, de salida por encima del canal, de la resistencia del canal, y a partir de ahí viene un susto, y después de ese susto viene un pullback, es decir, un rebote donde el precio rebota vuelve a subir hacia un nivel que anteriormente fue soporte. Esta zona de aquí, que fue soporte, aquí fue constituida en resistencia. Pero fijaros que aquí estamos hablando ya del año 1930, mediados, y esto fue mediados del año 1929. Entre este punto y este punto, que es el mismo nivel, solo que entre medias hemos estado mucho más arriba y mucho más abajo, porque al final aquí hay un menos 40%, que esto también es importante, luego lo veremos. Ha transcurrido un año. En total, desde que llegamos a este punto hasta este punto, han pasado casi 2 años y solamente a partir de aquí, y este sería el punto óptimo de venta, tenemos ya confirmación de principio o de figura de techo que se está confirmando, digamos. ¿Vale? Y no pasa nada porque vendas aquí, que sería el punto óptimo, el famoso pullback, o aquí incluso en estos entornos, porque de lo que se trata es de librarte de la gran caída que viene y que esto sí que viene asociado a una recesión macroeconómica. Para los que no lo sepáis, una recesión macro significa técnicamente 2 trimestres consecutivos, ¿vale? 2 trimestres consecutivos, aunque ya no sé si eso lo mantienen de esa manera, porque, bueno, ahora lo matizamos. 2 trimestres consecutivos en los que el PIB cae. El PIB es la producción nacional de riqueza de un país, ¿vale? PIB, bueno, en Estados Unidos utilizan el PNB, pero bueno, viene a ser bastante equivalente. Y eso es la definición de recesión, que yo no sé si ahora se mantiene porque sí que hay una recesión que duró 2 meses, que sería la más corta de la historia, ¿no? Entonces igual son 2 meses. Pero bueno, lo importante es que en una recesión macro implica muchas cosas. Cuando hablamos de recesión no hablamos de nada técnico, hablamos de algo macroeconómico, y recesión es un periodo de tiempo en el que el PIB, es decir, en el que la riqueza que fabrica un país durante un mes es inferior a la que fabricó en el mes anterior o el trimestre anterior, y eso se mantiene porque el mes siguiente vuelve a ser inferior y el mes siguiente vuelve a ser inferior. Es decir, hay una caída de la actividad económica, de la creación de riqueza, de la producción y venta de bienes y servicios. Eso es una recesión y eso evidentemente tiene su reflejo en la bolsa, porque en la bolsa cotizan empresas que fabrican bienes y servicios y cada vez se producen menos, pues eso tiene un reflejo. Vale, bueno, este es el primer, para no hacer el vídeo muy largo, una primera introducción para que veáis lo que pasa antes, durante el techo de mercado y después. Los mercados no están subiendo en vertical para luego caer en vertical, que es muchas veces lo que transmiten incluso algunos gurús, ¿no? que se asustan de la situación que podamos tener, ¿no? Bien, el pullback sería el momento óptimo para salirse. ¿Qué pasó en la burbuja subprime, en la burbuja tecnológica del .com del Nasdaq en el año 2000? Pues algo parecido, los techos tardan tiempo en formarse. Ocurre además el mismo patrón, el mercado está subiendo durante un tiempo a un ritmo más o menos regular y de repente se produce un acelerón. ¿Os acordáis de lo que hemos visto antes en el Dow? Y después de ese acelerón el precio se mantiene y después de mantenerse da otro arreón final, que en este caso fue todavía incluso mayor, ¿no? Y a partir de ahí ya es cuando se produce el techo. Podríamos estar en ese esquema ahora mismo, pero si eso es así, toca primero un diente de sierra a la baja, un rebote que no consigue este máximo local superar el máximo local anterior, que esa es la definición de tendencia bajista, y a partir de ahí una recaída, una reanudación de las caídas, donde se cae por debajo del mínimo local anterior, que es este. Es decir, lo que es una secuencia que son máximos y mínimos crecientes, es la definición técnica de una tendencia. A partir de ese momento empieza a producirse, y en este punto clave es donde se rompe el mínimo local anterior, es donde podemos empezar a sospechar o podemos empezar a plantear objetivamente y sin prisas y sin anticiparse que la tendencia anterior podría haberse roto y podríamos estar entrando en una tendencia bajista. Bien, este punto de aquí sería el punto óptimo de salida. Vamos a ver esto más de cerca porque este techo fue más rápido, pero aún así, como veis, la estructura de techo dura prácticamente 10 meses. Vamos a verlo un poco más de cerca, la parte de esos 10 meses en teoría. Fijaros lo que hace el Nasdaq, estamos aquí en el año 1999, empieza el año 2000, aquí, aunque no lo parezca, todavía sube un 20 y pico o un 30%, no recuerdo bien, y a partir de ahí empieza a fluctuar en lateral, cae, hasta aquí no pasa nada, empieza a rebotar y en los rebotes ya no consigue superar los máximos anteriores y vuelve a caer, vuelve a rebotar un poquito, sigue pasando el tiempo. Fijaros que estamos ya a finales del año 2000, ha pasado más de un año desde que el techo es en marzo, pero bueno, desde la posibilidad de un techo de mercado ha pasado más de un año. Bueno, concretamente, si somos estrictos, 10 meses, estamos hablando de meses, de trimestres. ¿Y qué hace el mercado? En un momento dado rompe lo que era el mínimo local anterior, lo que sería la estructura de techo, en la que deja de subir y empieza a tener ya mínimos decrecientes.
Aquí tiene un primer pullback de muy corto plazo, que aunque no lo veáis, aquí han pasado varias semanas, desde este punto hasta este punto, pero incluso después de eso cae y vuelve a rebotar un poquito, ahí tenemos una segunda oportunidad, incluso tercera oportunidad. ¿Por qué? Porque la caída que hay desde este nivel de aquí, en medio, este nivel medio de aquí, hasta los mínimos del año siguiente, de un año y medio después, del año 2002, todavía es una caída del 68%. Por eso digo que esto sería una zona de venta óptima. Esta es la zona de venta óptima. La mayor parte de los inversores, de los analistas, están todo el rato intentando vender aquí o aquí. Eso es una quimera total, es un error total de planteamiento. Las tendencias, hay que saber cómo mueren las tendencias. Las tendencias antes de morir desaceleran y esa fase de desaceleración es la que hay que observar. Muy interesante hacer esto en combinación con indicadores adelantados de tipo macro, con el sentimiento, con la valoración, que al final es una forma de sentimiento, ya hablaremos de eso. ¿Vale? Bueno, esto es una introducción, vamos a seguir hablando para actualizarlo al momento actual. Nos queda la burbuja subprime, el techo del año 2007. Aquí el techo fue más rápido, la subida anterior fue más breve, más corta, y estábamos en una burbuja inmobiliaria, no tanto financiera, pero al final se convirtió en financiera, evidentemente. Entonces, pero quiero decir que no era tan generalizada como en el Nasdaq anteriormente, ¿no? Bueno, aquí pongo algunos detalles. Dura 6 meses el techo en este caso, pero es un techo claramente también con máximos y mínimos locales, hace una especie de rectángulo, lo rompe a la baja y después de romperlo cae y vuelve a rebotar, vuelve a hacer un pullback. Tercer gran techo histórico en el que se produce ese famoso pullback después de una figura de techo. Por lo tanto, el momento óptimo de vender no es anticipar una figura de techo, es primero observar esa figura de techo, primero, y segundo, esperar que la rompa y el pullback, que será en mayor o menor medida. ¿Cómo puedes vender en ese momento? Pues hombre, no vamos a esperar a optimizarlo y hacerlo perfecto y vender justo en el pullback, pero sí que podemos en esta zona de venta que dura 7 meses, como pongo aquí, 7 meses, en esa zona de venta poquito a poco vas soltando y vas reduciendo posiciones a medida que se va confirmando que efectivamente hemos tenido un techo y el mercado no es capaz de recuperarse. En este pullback venderemos algunas, pero también habremos vendido algunas anteriormente y también venderemos las que nos queden posteriormente cuando se confirme que la figura de techo y la tendencia bajista posterior se van desarrollando, ¿no? Por eso es muy importante, muy importante, como digo aquí, que juguemos, a ver si puedo quitar esto, que juguemos los ciclos completos. Nunca hay que perder de vista el largo plazo, porque es ahí donde se hace el dinero. El ciclo completo, el business cycle del que hablábamos antes, ciclo de los negocios, que es clave en los mercados porque es donde está el dinero y es lo que está relacionado con el ciclo macro. Vamos a ver en la situación actual cómo se puede aplicar todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar con los principios generales para que queden bien grabados, que se os queden bien grabados. Yo no quiero vender arriba, ni siquiera lo voy a intentar, no voy a intentar vender en el techo porque no quiero intentar anticipar ese techo. No quiero ser el primero en ver ese techo, ¿no? Como decía un filósofo español, que no recuerdo bien, no sé si fue Ortega y Gasset u otro, no lo sé, a mediados del siglo XX, dice que innoven ellos, y eso sigue siendo muy real. Siempre queremos innovar y queremos ser los primeros. No hace falta innovar, no hace falta ser el más listo de la clase. Esto lo dicen grandes inversores míticos como Warren Buffett, que conoceréis, o Jean-Marie Veyard, que es otro mítico inversor value, ya retirado, con un puesto honorífico, pero bueno. En definitiva, yo no quiero ser el más listo. La filosofía que intenta ser el más listo es una filosofía equivocada. Nuevamente, lo dicen Warren Buffett, lo dice Charlie Munger, que lo que intentan es consistentemente no es ser los más listos, sino no ser el más tonto, ¿vale? ¿Y quién es el tonto? Pues no ser el más tonto. Eso es lo que intentan en la boca de Warren Buffett y Charlie Munger, Es que aunque tuviera una bola de cristal, es que no quiero vender arriba, quiero vender a un 20% de máximos. ¿Por qué nos interesa vender a un 20% de máximos? Pues, por ejemplo, lo dicen Buffett y Veyard, como os decía. Ellos vienen a decir lo mismo. Me he hecho rico no por lo que he tenido en cartera, es decir, no por la capacidad visionaria de haber visto grandes pelotazos, grandes cosas extraordinarias, sino por lo que no he tenido en cartera. De alguna manera, se han hecho ricos por lo que han sabido evitar. Las acciones tecnológicas a finales de los años 90, en el año 2000, el crack del pinchazo de la burbuja tech y el pinchazo de la banca y del sector inmobiliario y de la banca asociada en el año 2007 y 2008. Evitando esas dos gordas caídas, esas grandes caídas, es evitar esos desastres, porque todo esto lo traducimos al universo técnico, que es lo que estamos viendo. Nuestro objetivo es evitar desastres. Hay muchas formas de hacerlo. Podemos hacer un stock picking bien razonado por fundamentales, por ejemplo, pues centrarnos a lo mejor en Google, en empresas
con bonos fundamentales, por hablar de las grandes, con grandes MOATs, con capacidad de fijación de precios, con todo ese fundamento value, pero hay una forma muy sencilla, sobre todo cuando estamos indexados, porque aquí estamos hablando solamente de índices, de grandes mercados, de un resumen de la bolsa que son los índices. Nuestro objetivo es evitar un desastre y solamente con evitar desastres estaremos entre los mejores. Fijaros, esto es pura matemática, a nosotros nos asusta esto a menudo. ¿Por qué? Pues porque esto igual es una caída del 20%, como decía antes, ¿no? Pero esto puede ser un diente de sierra y seguir subiendo. Lo que realmente nos interesa evitar no es la caída que se produce desde el techo absoluto, es decir, la obsesión por pillar el techo y vender ahí y acertar con el giro de mercado, ¿no? Como están lanzando muchos ahora, alertas todo el rato y miedo y miedo y miedo. El objetivo importante es esta caída, que es un 60%. Si tú vendes aquí, que es el punto de soporte, el punto en el que ya ha roto el mínimo anterior, en el que ya se está poniendo en marcha un ciclo bajista, desde este punto de vista, desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, hay una caída del 48%, aunque todo esto sea un 60%, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que nos interesa evitar son las caídas a plomo asociadas a una recesión, los grandes pinchazos de burbuja. En el año 2002 ocurre lo mismo. Realmente desde el techo hasta el suelo tienes una caída del 49%. Si vendes aquí cuando ya se ha hecho evidente que ya hay un principio de tendencia y tienes, por ejemplo, un pullback, lo que te evitas es una caída todavía del 40%. ¿Vale? Esto es el concepto, no va a ser nunca nada tan perfecto ni tan idílico, pero ese es el concepto, ¿no? ¿Y qué consigo vendiendo tarde, con ese concepto de vender tarde? Lo primero, evitar señales falsas, es decir, ruido, que me saquen del mercado y que me van a provocar inevitablemente, y esto es así, quiero decir que os lo anticipo para el que no lo haya vivido y el que lo ha vivido sabrá que es así, porque al final nuestro objetivo es evitar perdernos los mejores tramos de las tendencias alcistas, que a menudo se producen después de fallos de mercado, que eso es otro concepto técnico muy importante. Lo que nos interesa es vender cuando de verdad hay un problema grave en la economía, cuando se pone en marcha una tendencia bajista y no solamente un pico o un susto, y cuando esa tendencia ya es un hecho, como os decía antes, cuando ya estamos observándola. Es decir, cuando ya estamos en recesión, aunque todavía no lo hayan reconocido, pero con indicadores macro hay formas de sospecharlo, de tener esos indicios, cuando ya estamos en recesión, eso es lo que realmente destroza el mercado. Hay que ser perezoso, no queremos intentar ser los primeros, hay que ser escépticos con las caídas en bolsa. Hay principios generales, principios clave que tenéis que tener anclados. Las tendencias siempre se alargan más de lo esperado. Os recuerdo que esto lo llevo diciendo en Investia desde que escribo, que no sé si es el 2014, y esto en 2016 lo dije en Sevilla, en esa charla que os comenté antes, que es de donde salen estas diapositivas, porque he aprovechado para rescatarlas, lo vi por casualidad y me pareció muy oportuno y que viene muy al hilo de donde estamos ahora mismo en el mercado, ¿no? En definitiva, hay un dicho entre los economistas que dice que los economistas son pesimistas. 2 puntos. Han predicho 9 de las 5 últimas recesiones. Bueno, pues si esto lo traspasamos al mundo técnico, lo que significa es que las tendencias alcistas siempre se alargan mucho más allá de lo esperado. Insisto, hablamos de índices, de inversión indexada en grandes índices y de inversión de largo plazo. Muy importante esas dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa si vendemos demasiado pronto? Por ejemplo, el Nasdaq Composite en una burbuja, en el año 1998 a finales, aquí ya dio un amago de caída. Y aquí ya se estaba hablando de techo, Aquí ya se hablaba de techo. Había artículos, no os creáis que esto era una cosa exclusiva. Y sin embargo, ¿cuánto subió el Nasdaq desde aquí hasta aquí? Un 230%. Un 230% en la salida del canal, ¿vale? Y entonces, aunque luego vendas en un momento de techo o de giro, por ejemplo, de ruptura de este mínimo local, o incluso aquí, todavía estás vendiendo siempre más alto que aquí y más alto que aquí. Eso es exactamente lo que nos está ocurriendo y lo que nos ha ocurrido en los últimos 2-3 años, entre el año 2018 y el año 2021-2022, ¿no? Y bueno, aquí os pongo una pista, pero esto ya es un poquito extra, que es la posibilidad de hacer una operativa de cortos, bajista. Pero esto lo voy a saltar porque no quiero hacer el vídeo demasiado largo y quiero irme a la... Ahí va, perdón. Aquí. Quiero irme a la situación actual del mercado. Vale, a la situación y perspectivas. Bueno, os voy a poner, lo de los cortos. Sí, lo de los cortos.
Por resumir, la operativa corta se tiene que plantear cuando el mercado está claramente en tendencia bajista, es decir, no aquí ni aquí, eventualmente aquí ya sí, lo podemos plantear a partir de aquí, pero incluso si lo empiezas a plantear aquí, no te creas que llegas tarde, porque desde aquí hasta aquí todavía es un 40% de caída, o sea que hay margen. Pero bueno, por centrarnos a lo que iba, que es lo que os quiero mostrar. Esto, fijaros lo curioso que es, ¿no? Y con esto ya me paso a la situación actual del mercado. Este es el gráfico que yo puse en su momento, en esa presentación, del SP500 y planteé pues, lo que es un banderín alcista, que es una figura técnica chartista clásica dentro de una canalización alcista. Tienes un banderín que es una fase de consolidación relativamente lateral y que normalmente pues, es una señal de fortaleza, porque cuando el mercado corrige, en vez de corregir a la baja, corrige en lateral. Muy importante. Y esto fue, como digo, el año 2015 y el año 2016. A principios del año 2016 el mercado parecía estar saliendo de ese banderín al alza, pero aquí, insisto, había un montón de voces de analistas, de expertos, de grandes gurús avisando del techo y se publicaban muchos artículos. Zero Hedge estaba en su apogeo, que es una web siempre bajista, etc. Y la cuestión es, ¿qué pasó después? Pues vamos a verlo ahora. La situación actualizada. Este es el mismo gráfico del SP500 y este es el banderín que acabáis de ver. Este es el año 2016. Fijaros lo que pasó después, pero el mercado siguió subiendo. Y luego llegó la crisis del confinamiento y después de esa crisis del confinamiento el mercado ha vuelto a subir y esto ha sido un crack de mercado, digamos, que podría ser precursor de fase final de ciclo, ¿no? Esto podría ser el arreón final de la tendencia. Y ahí estamos. ¿Por qué? Lo voy a poner en velas semanales, no en velas mensuales, en todo caso el SP500, porque si os fijáis en lo que hemos visto anteriormente, que es muy importante que esté, bueno, aquí sería incluso mejor coger un gráfico con dividendos, pero bueno, por dejarlo así, el concepto que yo os quería mostrar, que es con los vídeos que habéis visto, o sea, con los gráficos que hemos visto antes de los techos de 1929, 2000 y 2007, y este es el punto clave, ¿cuándo hay un techo de mercado? Aquí hemos tenido un posible amago de techo de mercado, Lo que pasa que, bueno, ha rebotado en zona de soportes y aquí podría haber sido un punto de venta si se hubiera girado a la baja y lo hubiera roto. De momento no lo está haciendo. Y tenemos aquí un acelerón, una aceleración del ciclo alcista. Vamos a coger la canalización desde el año 2008, el suelo de 2009, y como veis está en la parte del techo del canal dentro de esa canalización. Bueno, pues podríamos estar en un principio de figura de techo, pero como hemos visto anteriormente, no se trata aquí de ser el más listo y de anticipar que el mercado va a hacer así. Hacer así significaría, concretamente desde aquí hasta la base del canal, caer un 33%. El que anticipe una caída más allá del canal, una vuelta a estos mínimos, fijaros, 48, 50%, vamos a poner, ¿vale? Estamos hablando que desde aquí hasta aquí, el SP500, que es el gráfico que estamos viendo, caería un 50%, menos 50%. Eso implicaría que los grandes valores tecnológicos, que forman parte también del SP500, caerían cantidades. Es un escenario realmente dramático. ¿Hay elementos técnicos para plantear eso? No, todavía no. Sí, hay sobrevaloración, hay cierta euforia, sobre todo en algunos sectores, que ya se ha ajustado mucho. Hay un entorno macro muy peligroso, con un endeudamiento y una liquidez brutal, que puede provocar inflación. Y si esto provoca inflación, tendremos que tener en cuenta que la inflación se va a incorporar a este gráfico, con lo cual la inflación disparada hace que esto sea imposible, que podamos ver una caída. En todo caso, lo que podemos ver durante los próximos años, que a mí ahora mismo me sugiere, se me antoja como el escenario más probable, lo que podríamos ver en los próximos 3, 4, 5 o incluso 10 años, es el SP500 moviéndose entre este rango de los 5.000 puntos y este rango de los 3.000 puntos. Eso podría ser un escenario. Corrección, seguimos subiendo, caemos, volvemos a subir, caemos. Y si dentro de 8 años estamos en este mismo punto, el mercado realmente no habrá hecho crack, no habrá corregido, aunque aquí en algún momento sí que habrá caídas de en torno al 30-40%, pero todo esto dentro de vamos a poner 6, 8 años, a una inflación media del 6% anual, implica pues, una caída prácticamente del 50% en el poder adquisitivo. Ese es el escenario clave que tenemos que vigilar. Insisto, una caída, o sea, un movimiento lateral de este tipo durante 8 años, con una inflación del 6% anual, durante esos 8 años,
es una inflación acumulada del 50% en un mercado lateral y además con volatilidad, es decir, rangos de el más menos 20%. Ese podría ser un escenario y a partir de ahí o bien se produce luego finalmente una recesión o todo esto en algún momento se produce en medio de una recesión pero con inflación, de tal forma que la bolsa no cae porque simplemente recoge esa inflación, el aumento general de precios, tanto en los costes como en los precios de venta, y punto. Y no tenemos un escenario correctivo a la baja. Lo que habría que hacer para poder ver ese escenario correctivo sería un gráfico, que eso ya os lo pondré en otro vídeo, porque si no se va a hacer muy largo, sería un gráfico en el que, además del SP500, estuviéramos viendo el SP ajustado por inflación. Y entonces, en ese caso, en lugar de ver este movimiento lateral, lo que sí que veríamos sería un movimiento bajista, porque el valor real de esos euros, de esos dólares, de esos puntos del índice SP500, iría a la baja por culpa de la inflación, ¿vale? Bueno, eso es una especie de simulacro que he hecho de lo que podrían ser los próximos 6-8 años en bolsa, pero lo más importante es, como decía, no ver el techo, asumir que en un ciclo alcista, en un business cycle desde el año 2008, invertidos, 2009, perdón, o incluso 2008, ¿no?, de largo plazo, siempre hay una parte del ciclo que te vas a comer, pero tu objetivo no es vender en el máximo, tu objetivo es vender a un menos 20 en el caso de que se produzca una caída mayor. Si hay inflación, ya hablaremos en otro momento de cómo poder protegernos de la inflación en ese entorno. Pero insisto, la figura de techo no está ahí. Quizá pudiéramos estar, en el Nasdaq se ve más claro, formando una especie de techo redondeado que suelen tener esta forma, o puede ser incluso más rápido, y eso también es una figura que habrá que ver, pero incluso dentro de un techo redondeado, a partir de ese techo redondeado se produce pues, eventualmente un hombro cabeza a hombro, y tenemos aquí una tendencia de esta manera, y el punto óptimo de vender pues, sería el pullback, que sería este de aquí, una vez que ha roto. Fijaros, si estamos hablando ya del año 2026, me estoy yendo muy alto. Si tenemos aquí un crack y tenemos un techo más abrupto, pues tendríamos un mínimo local, un rebote, y si a partir de ahí este rebote no consigue superar el máximo local anterior, la caída posterior rompería este mínimo local, caería y este sería un primer punto de venta, y si a partir de ahí hace otro pullback, este sería un segundo punto nivel de venta, ¿vale? Entonces tendríamos que estar dispuestos a sacrificar esta cantidad de porcentaje a cambio de protegernos del riesgo de una caída mayor, de una recesión mayor, ¿eh? Pero con este gráfico, ahí ya sí que ya, con todo este movimiento hipotético que estoy imaginando, que es distinto del que he planteado anteriormente, estaremos hablando de un techo de mercado. Pero todo esto es muy importante, ponerlo en el contexto y recordar cómo se han hecho los grandes techos de mercado de todo el siglo, de los últimos 100 años realmente, ¿no? Que es pura psicología de masas y puro funcionamiento macro, ¿no? Al final una economía y unos mercados, antes de girarse fuertemente a la baja, se desaceleran. Las crisis se van instalando poco a poco, no vienen de golpe, y si vienen de golpe, pues son crisis de este tipo, ¿no? No son crisis, digamos, duraderas. Incluso las que vienen aparentemente de golpe y son más duraderas, como la crisis subprime, ya hemos visto antes en el gráfico de 2008 que tardan más tiempo en formarse. Bueno, espero que la idea haya quedado clara. En cualquier caso será un tema del que seguiremos hablando y lo seguiremos combinando con otros factores, otros elementos, indicadores de tipo macro y de tipo de sentimiento, y fundamentales para combinar y maximizar la probabilidad de éxito y no centrarnos exclusivamente en los gráficos, que dan buena información, pero siempre es una información, digamos, más bruta, ¿no? Y podemos siempre complementarla con otro tipo de indicadores cualitativos sobre lo que realmente está ocurriendo en el mercado.